Bien. Bueno, antes de arrancar, quiero aclararle un par de cositas. Como ustedes saben, tenemos el grupo de WhatsApp, que yo lo habilité para que ustedes escriban, solo que la parte con respecto al cursado, ¿no? Si me van a escribir al número privado, que no tengo ningún problema que lo hagan, yo contesto desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes. O sea, que si me escriben después de las 9 de la noche, no les voy a contestar. Y si me escriben el fin de semana, va a pasar exactamente lo mismo. No contesto hasta el lunes. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Otra cosa, les quiero compartir pantalla para que veamos lo del campus virtual que muchos estuvieron preguntando. Profe, ¿cómo descargo el material? ¿Cómo ingreso? Así que les voy a compartir pantalla para que veamos eso antes que arranquemos la clase. Bien. Otra cosa, cuando estén habilitados los exámenes, yo se los voy a informar, quédense tranquilos. Y yo en la clase no les digo, la semana que viene les habilito los exámenes porque no hay examen. No hay examen ni trabajo práctico. Bien, recuerde que recién comenzamos el cursado. Así que todavía falta un poquito para que tengan su primer examen. Bien, quiero que alguien me diga si pueden ver lo que estoy compartiendo de asistente farmacéutico, el campus virtual. Sí, sí se ve, profe. Bien. Es muy simple de utilizar, o sea, ustedes van a ver esta parte de acá arriba porque es el mío privado donde yo puedo ver todo lo que hacen ustedes. Van a encontrarse con el curso de asistente farmacéutico, el horario. Desde acá pueden entrar directamente a la clase en vivo, al Meet. Luego van a encontrar todas las clases ya grabadas. Acá tenemos, por ejemplo, la clase número 1, la clase número 2, que pueden ingresar y verla directamente desde el campus virtual. Bueno, este es un pequeño programa de lo que es la capacitación. Bien. La presentación que yo le hice la primer clase, que les había pasado unos PowerPoints, la tienen acá, si la quieren ver, la pueden descargar. Y acá arrancaríamos con lo que es el módulo 1, ¿sí? La historia de la farmacia, que fue lo que vimos la clase anterior. Bien, muchos me dicen, profe, pero solo de la historia de la farmacia tenemos esta información. No, la información la van a encontrar acá, en la parte donde dice historia de la farmacia en azul. Si ustedes le hacen clic ahí, los va a derivar al PDF, donde ustedes lo pueden imprimir, descargar, verlo desde la computadora, desde el celular, desde donde fuera, y ahí van a tener, como les dije, la historia en sí de todo. Vamos a volver para atrás. Entonces, cada tema tiene su PDF que se descarga de esta manera que... ay, se me cambió todo. Denme un segundo, que les quiero mostrar otra cosa con respecto a los exámenes. Bien. Vamos a ir para abajo. Bueno, hoy qué lindo que me anda mi compu, ¿no? Bien, ahora sí. Vamos a ir más abajo. Entonces, como les dije, cada tema tiene su PDF.
bien, que les va a aparecer en azul, donde ustedes deben descargarlo, como historia, fármaco y medicamento. Acá abajo, si ustedes hacen clic acá, van a tener el PDF. Y vamos con lo que son exámenes. Por ejemplo, acá, validación número 1. Ustedes todavía no lo tienen habilitado, o sea, no lo van a ver. Pero quiero que ya quede grabado para que sepan cómo se hace un examen. Por ejemplo, validación número 1. Ustedes ingresan en validación número 1. ¿Bien? Vamos a esperar que ingrese. Y te va a decir, dice, el cuestionario tiene un tiempo límite de 40 minutos. ¿Sí? Una vez que uno inicie, que va a poner comenzar intento, ay, se me fue. Bueno, vista previa al cuestionario, pero a usted le va a aparecer comenzar intento, va a tener 40 minutos desde que ingresó para finalizar el examen. ¿Sí? Las veces que pueden realizarlo van a ser dos intentos para realizar el examen y se deben sacar un 6. ¿Bien? Entonces, van a entrar a intentar cuestionario, que acá en realidad como soy la que armo el campus virtual, me aparece vista previa, ustedes van a decir intentar cuestionario, ustedes deben ingresar ahí. Vamos a comenzar intento. Denme un segundo. Y les va a aparecer las preguntas que ustedes deben ir contestando. Y siguiente página, siguiente página. Por ejemplo, en el primer examen, esta ya la van a tener acá. Tienen 18 preguntas que deben contestar en 40 minutos. Y acá arriba les va a aparecer el tiempo, ¿sí? Una vez que terminaron de contestar las 18 preguntas, vamos a ir a la 18, así les muestro. Va a decir terminar intento. Ustedes tienen, una vez terminado el examen, tienen que hacer clic aquí. Entonces el examen se envía y les va a aparecer también la nota que ustedes se saquen. ¿Se entendió? Voy a dejar de compartir. Sí, ¿Está, sí, profe. ¿Está entendido? ¿Alguien quiere hacer una pregunta con respecto a esto? Así ya dejamos el tema aclarado. ¿O no? Sí, profe, sí, sí. Yo estoy estudiando a distancia y es parecida a la modalidad, digamos. Tenemos un tiempo límite para presentar la evaluación, pero una sola vez. Bueno, Nosotros, yo bueno, fui más buena. sí, nos dan 90 minutos y bueno, veo que por ahí las materias del Mire, secundario no son las mismas que tienen por ahí, por eso un poquito más de tiempo. acá yo me manejo de la siguiente manera. Ustedes en la validación, en el que dice validación, tienen 2 intentos. Vamos a suponer, Nora, en este caso, perdón que te ponga como ejemplo, Nora rindió, no llegó al 6 en el primer intento y tampoco llegó al 6 en el segundo intento. Bien, Nora va a tener un recuperatorio. O sea que en realidad ustedes van a tener 3 intentos. Así que soy re buena. Sí, ¿Bien? sí, sí, porque en el examen, por ejemplo, hace un rato terminé de rendir lo que es física y bueno, es uno solo, son 90 minutos, es uno solo. Salís mal, bueno, ya vas no podés rendir la Claro. segunda materia. En el que van a tener un solo intento es en el examen final, que también tiene recuperatorio. O sea que en realidad son 2 intentos. ¿Se entiende? Tienen
el Profe. examen final y luego un recuperatorio por si le fue mal en ese examen final. Sí, Mariela. Le quería hacer una consulta. ¿Es todo múltiple choice o Múltiple también para... choice, emparejamiento, verdadero, falso, hay de todo. Ah, buenísimo, gracias. Bien, a ver qué colocaron acá. Hola. Sí, no hay problema. Uno puede ingresar con el perfil que tenga. Vamos a suponer, yo ingreso con la computadora de mi hijo porque la mía no funciona, no pasa nada. Mientras ustedes estén en la clase y la puedan tomar en vivo, sería lo ideal. Mariela y Florencia, que tienen la mano levantada, ¿quieren Sí, decir algo? profe. En Sí, en el examen final también va a haber la duración de 40 minutos. no, 2 horas. Para hacer el examen final, 2 horas. Sí, 2 horas, Ah, bien. porque son, o sea, ustedes imagínense que el examen final es de lo que vemos desde el principio hasta el final. Entra todo, pero tienen Bien, profe. 2 horas para hacerlo. ¿Bien? Adriana, así podemos dar comienzo. Yo tenía otra consulta, profe. Sí, María. ¿Sabe que yo estaba mirando el material que había dejado y los del sistema digestivo, todo eso que había, no me dejan abrir los archivos? porque todavía ni llegamos ahí. Ah, yo de curiosa nomás estaba mirando y no me Qué, dejaba. qué curiosa. Te pregunto igual, ¿desde dónde lo estás abriendo? ¿Desde una computadora o desde un celular? Desde una compu. Y no te deja, ¿tenés el PowerPoint en la Sí, sí, computadora? Qué raro que no sí. te deje, ¿eh? Bueno, si cuando lleguemos a esa altura, que todavía falta, a quien no le deje abrir algún PDF o algún PowerPoint, se comunica al privado conmigo y vemos cómo lo solucionamos y se los puedo mandar por ahí, no se hagan problemas. Ah, dale, buenísimo, gracias. Adriana, si no, comenzamos. Bien, la clase anterior habíamos comenzado a ver lo que era la clasificación de los medicamentos que se clasifican dependiendo de diversos criterios como es el origen del fármaco o su modo de acción, por ejemplo. Y habíamos visto que por su origen podrían ser naturales, de origen mineral, animal o vegetal, y teníamos también los sintéticos, ¿se acuerdan? Habíamos quedado en ver la naturaleza de la enfermedad, la clasificación según la naturaleza de la enfermedad. De acuerdo a lo que es la clasificación internacional de las enfermedades, los medicamentos se clasifican en 17 grupos, que se los voy a nombrar para que ustedes lo sepan. ¿Sí? Como primero tenemos las enfermedades infecciosas y parasitarias. Como segundo tenemos neoplasias, cánceres. ¿Bien? Luego tenemos enfermedades endócrinas, nutricionales, metabólicas y desórdenes inmunológicos. Como cuarto grupo tenemos las enfermedades de sangre y de sus órganos productores, obviamente, en este caso. Como quinto grupo podemos nombrar los desórdenes mentales. ¿Sí? En el sexto grupo, las enfermedades del sistema nervioso y órganos sensoriales.
Séptimo lugar, enfermedades del sistema circulatorio. Luego siguen las enfermedades de lo que es el sistema respiratorio, enfermedades del aparato digestivo, en noveno lugar. En décimo lugar, lo que son las enfermedades del sistema genitourinario, ¿sí? Luego siguen las complicaciones de embarazo, de parto. Luego tenemos enfermedades de la piel y tejido subcutáneo, enfermedades del sistema muscular y tejidos conjuntivos, ¿sí? Anomalías congénitas también, periodos prenatal, como en el 16 de este grupo podemos señalar lo que son los síntomas, señales y condiciones de enfermedades. Y en el grupo 17 tenemos lo que son los accidentes y envenenamientos. Así que también tenemos lo que es una clasificación internacional de los medicamentos según la naturaleza de la enfermedad. Esto se los nombro para que ustedes lo sepan. ¿Bien? Bien. La clasificación entonces simple agrupa ¿a qué? A los medicamentos en 4 grandes familias, dependiendo de su forma de actuar. En la primera familia vamos a nombrar a los agentes que actúan sobre el sistema nervioso central, que son los psicotrópicos, que luego los vamos a ver más detalladamente, que ahí entran que los antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, y están los neurológicos, como pueden ser los anticonvulsivantes, los antiepilépticos, los sedantes, los analgésicos, los hipnóticos. Bien, otra familia son los agentes farmacodinámicos, ¿sí? ¿Qué afectan esto a qué? Al proceso dinámico normal del cuerpo, como el sistema cardiovascular, que ahí comprende que arrítmicos, antianginales, vasodilatadores, diuréticos. Bien. Como tercer grupo de familia podemos nombrar los agentes quimioterápicos, que son fármacos empleados en el tratamiento de infecciones de microbios, de hongos, de virus, de protozoos, ¿sí? Y en este grupo también pertenecen los anticancerosos. Bien, y como cuarta familia podemos nombrar los agentes que actúan en enfermedades metabólicas y funciones endocrinas, ¿sí? Que son fármacos que no encuadran en ninguna de las familias anteriores nombradas. Que acá entran ¿qué? Antiinflamatorios, antidiabéticos, antiartríticos, no me salía la palabra, antiartríticos, por ejemplo. ¿Bien? Bien. Ahora sí nos vamos de lleno a lo que es la farmacodinamia. ¿Sí? La farmacodinamia, ¿qué hace? Analiza cómo afecta un fármaco al ser humano, ¿sí? Así también como todas las interacciones que se producen tras su ingesta. ¿Bien? Bien. La farmacodinamia se trata de un complejo proceso. Entonces, como profesionales de la salud, es de vital importancia conocer
cómo afectan determinados fármacos a las personas o cómo puede afectar determinados fármacos a las personas. ¿Bien? Entonces, existen situaciones complicadas que se dan en los entornos sanitarios y que hay que saber cómo evitar o afrontar en cada caso. Bien, podemos decir algunos ejemplos, pero por ahí no los quiero perturbar de entrada con esto porque es medio difícil, pero si quieren les nombro alguno, como por ejemplo, para que un medicamento cumpla su objetivo, este medicamento debe unirse a un receptor concreto del cuerpo. Bien, una vez que sucede eso, el principio activo del medicamento es capaz de realizar varios cambios en lo que es el organismo. ¿Sí? Entre esas modificaciones está, por ejemplo, el cierre o la abertura de los canales iónicos. ¿Bien? Por ejemplo, otro ejemplo son las sustancias como la anestesia local, que influyen y modifican estos canales. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bien. Con lo que es los mecanismos de acción de la farmacodinamia, estos se conocen con las siglas en mayúscula MA, mecanismos de acción, y serían todas las reacciones o manifestaciones que provoca un medicamento en el organismo. ¿Bien? Bien, entonces, sí, ¿Puede repetir MMA? no, MA, solo la MA, es mecanismo de acción, que son las reacciones o las manifestaciones que provoca un medicamento en el organismo. ¿Bien? Bien, los factores que influyen en este mecanismo de acción son la afinidad, o también la podemos llamar grado de atracción, entre fármaco y receptor, para crear que una relación estable. ¿Sí? Es evidente que cuanto mayor afinidad, cuando hay mayor afinidad, más posibilidades existen de que el mecanismo provoque el efecto deseado a la persona. ¿Bien? Y lo otro que influye es la selectividad o la capacidad de un fármaco. ¿Y a qué hace referencia esto? Es que esa capacidad del fármaco de incidir en una parte concreta del cuerpo, como puede ser, por ejemplo, los medicamentos para el riñón, los huesos o el corazón. Bien, eso es la selectividad del fármaco. Muchas veces nos preguntamos, ay, me duele muchísimo la cabeza. ¿Y cómo el fármaco sabe que a mí me duele la cabeza? Ahí va la selectividad del fármaco. ¿Bien? Bien. A veces también es vital que
la incidencia esta no afecte a todo el organismo, sino que se centre en una parte de este. ¿Sí? ¿Y cómo se consigue eso? Se consigue utilizando su capacidad de unirse a ciertos receptores. ¿Sí? Luego, otro factor que influye es la potencia. La potencia se refiere a ¿qué? A la cantidad de medicamento que es medido en miligramos, ¿sí? Que es necesaria para lograr un determinado efecto. ¿Sí? Lo que coloquialmente se llama dosis. Luego tenemos la eficacia. La eficacia es el máximo nivel de respuesta que puede tener un fármaco y sirve de medida para saber hasta dónde puede llegar o actuar en el organismo. ¿Sí? ¿Bien? Y por último, tenemos la reversibilidad o capacidad de separación de un medicamento de un receptor. ¿Sí? Es un concepto que es inversamente proporcional a la afinidad. O sea, que cuanto menos reversibilidad tenga el medicamento, el fármaco, más va a durar su efecto en el cuerpo. ¿Sí? Bien. La diferencia con la farmacocinética. Es muy común confundir estos conceptos de farmacodinamia con el de farmacocinética. ¿Sí? Si bien ambos tienen orígenes comunes, no significa lo mismo. La farmacocinética es la ciencia que estudia la manera en la que el cuerpo absorbe, metaboliza y expulsa los medicamentos. En cambio, lo que es la farmacodinamia es la encargada de estudiar esos efectos. Bien, ¿se entendió la diferencia entre farmacodinamia y farmacocinética? La farmacocinética es la ciencia que estudia la manera en que el cuerpo metaboliza, absorbe, metaboliza y expulsa los medicamentos, mientras que la farmacodinamia es la encargada de estudiar esos efectos. ¿Bien? Bien. Las dos, o sea, ambas de las que hemos nombrado, tienen algo en común, que son partes de las ciencias farmacéuticas. Y a esto se lo denomina farmacología. La farmacología es una disciplina que analiza cómo los productos químicos pueden alterar los mecanismos fisiológicos y bioquímicos del cuerpo. ¿Sí? Y al mismo tiempo, dichos fármacos se utilizan para lo que es la curación, el tratamiento o la prevención de las enfermedades. Bien, ¿vamos bien o voy muy rápido? ¿Puede decirlo? Está bien, profe. ¿Qué quiere que repita? La farmacología. Farmacología.
Bien, la farmacología es una disciplina que analiza cómo los productos químicos pueden alterar a los organismos fisiológicos y bioquímicos del cuerpo. ¿Bien? Sí. Bien. Bien. Entonces dijimos que lo que son las ciencias que se ocupan de analizar lo que es el comportamiento del medicamento en el cuerpo, estudian ciertos procesos, ¿sí? Que lo podíamos decir de esta manera. Se trata de ¿qué? De una hoja de ruta que describe cómo pasan los fármacos por el organismo y cómo cambian, o sea, los fármacos en función a lo que es la dosis y el paso del tiempo. Y a la hora de prevenir o tratar las patologías, es necesario que se conozcan dichas etapas, que las podemos llamar etapas del medicamento en el cuerpo. Que ahí hablamos de lo que es la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Bien, con respecto a lo que es la liberación, hace referencia a la forma de administración de los medicamentos y de su composición. ¿Bien? ¿Qué formas de administración de medicamentos hay? Algunas que se le ocurra. ¿Quién me puede nombrar? Por cápsula, ¿Una cápsula de qué forma es administrada al cuerpo? Ingerida, Oral, inyectable, muscular, intravenosa. sublingual. Entraría dentro de las oral. Bueno, la liberación, ¿sí? Entonces la forma de administración de los medicamentos, que pueden ser las que nombraron ustedes, y también la composición, ¿sí? En lo que es la composición, generalmente encontramos lo que es el principio activo mezclado con otra sustancia, que luego lo vamos a ver más detalladamente a lo que es un principio activo. Bien, eso sería la liberación de el medicamento. ¿Sí? Luego tenemos la absorción, donde ese principio activo que tiene ese medicamento se libera dentro del cuerpo. Y es cuando ahí también empieza la etapa de absorción. Bien, esta primera transformación se denomina metabolismo de primer paso. ¿Sí? Se realiza ¿dónde? En el hígado, para después pasar a la sangre. ¿Bien? Entonces, la absorción sucede cuando ese principio activo se libera dentro del cuerpo y ahí comienza la etapa de absorción. Luego tenemos la etapa de distribución, que sería como la segunda parada del principio activo. Que esa segunda parada del principio activo es el corazón. ¿Bien? De ahí, ¿qué sucede? Pasa a los tejidos. ¿Bien? Y también puede ir transportado por
libre o unido a proteínas presentes en el plasma. ¿Bien? ¿Qué sucede? Sí, sí. Luego de eso, ahí entra en juego el porcentaje de biodisponibilidad de dicho medicamento, que esto hace referencia a la parte del medicamento que llega a la sangre. ¿Sí? Y la biodisponibilidad mayor, podríamos decirlo así, se consigue cuando se administra vía intravenosa. ¿Bien? No sé si a alguno alguna vez le pasó que llegaron a la guardia con un dolor de estómago insoportable y en vez de darle una buscapina en cápsula, te interno 1 horita, 2, te paso un suero con la intravenosa, así el efecto es más rápido. ¿Sí? Sí, tal cual. Tal Sí, cual. sí, sí. Bien, eso es la biodisponibilidad. Luego tenemos lo que es el metabolismo, que ¿qué hace? Engloba todos los cambios químicos que produce el medicamento dentro del cuerpo. ¿Sí? Puede ser de varios tipos y con distintos efectos. Y por último, teníamos lo que era la excreción renal y el metabolismo hepático son las principales vías de eliminación de los residuos del medicamento que no han sido administrados. ¿Bien? Es la forma de uno liberarse del cuerpo de esos medicamentos que el mismo cuerpo no recibió, podríamos decirlo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Seguimos? Bien. Tengo un par de manitos levantadas, Marlene y Adriana. ¿Querían comentar algo, preguntar algo? Me quedó una duda, profe. Sí, Nosotros liberamos los medicamentos por la defecación. y también por el metabolismo hepático, por el hígado. Mm, pero por la orina no. Por la orina, pero podés liberar también por la orina, por la misma piel, por la sudoración. ¿Sí? Yo les nombré las principales vías de eliminación, que es la parte, la excreción renal, que comprende el orín y la defecación en sí, y la parte hepática. Después hay miles. Por la sudoración también eliminamos los medicamentos que el cuerpo no absorbió. ¿Bien? Adriana, ¿querías preguntar algo? ¿No? Bien. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la acción farmacológica. Que la acción farmacológica se define como la modificación de una función orgánica inducida por un fármaco. ¿Bien? Mientras que el efecto farmacológico hace referencia a las consecuencias de dicha acción. ¿Bien? Bien. Con respecto
en función de lo que son los mecanismos de acción, los fármacos se clasifican en fármacos de acción inespecífica y fármacos de acción específica. Primero vamos a ir con lo que son los fármacos de acción inespecífica. ¿Qué sucede con estos? Estos fármacos carecen de una relación estructura-actividad definida. ¿Qué quiero decir con esto? Que no interactúan con determinados órganos del cuerpo. Y el otro, que son fármacos de acción específica, hace referencia a la interacción con determinados componentes macromoleculares del organismo, que se denominan sitios de fijación específica. Perdón que cierro la puerta. ¿Bien? O también las podemos llamar dianas farmacológicas. Las dianas farmacológicas existen distintos tipos, como son las enzimas, que los fármacos pueden actuar como análogos estructurales del sustrato y falsos sustratos, que no vamos a andar tanto en el tema porque es bastante complicado. Y en las enzimas también ciertos fármacos requieren una degeneración enzimática para separar su forma activa. Luego también tenemos las moléculas transportadoras, que por ejemplo las moléculas transportadoras poseen un lugar de reconocimiento que las hace específicas para una determinada especie de moléculas permeables. Los canales de iones, que son estructuras que atraviesan la membrana plasmática a modo de poros y que permiten el flujo más rápido y selectivo de determinados iones a favor de un químico y un gradiente eléctrico. Bueno. Y otra cosa que quiero que sepan, más allá de esto que se los tiré como extra, es lo que es los requisitos básicos de un receptor. Pero primero van a decir, ¿y qué son los receptores? Los receptores son moléculas de naturaleza proteica asociadas a veces a radicales, se me fue la palabra, lipídicos, localizados en la membrana externa de la célula, en el citoplasma o en el núcleo celular. Bien, y estos receptores constan de 3 dominios básicos: el dominio extracelular o zona de unión al ligado. Luego tenemos el dominio transmembrana o también dominio intracelular o citoplasmático, que es la zona afectora o de señalización. Y muchos fármacos actúan como agonistas o antagonistas de
receptores. Bien, los receptores tienen dos requisitos básicos: la afinidad y la especificidad. ¿Sí? Bien, la afinidad por su fármaco con el que se fija, aunque este se encuentre en una concentración muy pequeña, lo que es la especificidad es gracias a la cual puede distinguir una molécula de otra, así sea que sean muy parecidas ellas. Y lo otro es la eficacia de un fármaco, que sería la capacidad de este fármaco de modificar diversos procesos de transducción de respuestas celulares y generar una respuesta biológica. Y acá entran los agonistas y los antagonistas. Después tenemos agonistas parciales, agonistas inversos, que ya va más allá. ¿Qué son los agonistas? Los agonistas es la elevada eficacia, la respuesta máxima del medicamento, del fármaco. Y los antagonistas es la eficacia nula o la ausencia de respuesta del fármaco. ¿Qué sucede acá con los antagonistas? El fármaco se une al receptor, pero no lo activa. O sea que si no lo activa, no hay respuesta. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Con respecto a los efectos farmacológicos, los efectos farmacológicos son los efectos visibles de la acción farmacológica. ¿Sí? Por ejemplo, el efecto farmacológico del medicamento para la fiebre, ¿cuál sería? Bajar la temperatura. Bajar la temperatura corporal. Exacto, eso es el efecto farmacológico. ¿Sí? El efecto farmacológico a la vez puede ser de varios tipos. Tenemos, por ejemplo, el efecto primario, que son los efectos esperados para ese fármaco. Bien, luego tenemos el efecto placebo, que se trata de efectos que no tienen relación con el fármaco. Efecto colateral son los efectos generados por las manifestaciones deseadas del medicamento, o sea, de ese efecto primario. Luego tenemos el efecto tóxico. Se trata de efectos producidos por un exceso de la dosis recomendada del fármaco. Y por último, tenemos el fármaco letal, que son manifestaciones biológicas producidas por el medicamento que puede llevar a la muerte al paciente. ¿Bien? Entonces, dijimos que el efecto farmacológico puede ser de varios tipos: efecto primario, efecto placebo, efecto colateral, tóxico
y también efecto letal. ¿Bien? Bien. Con respecto a la farmacología, para meternos más dentro del tema, dijimos que es la ciencia que estudia los fármacos en todos sus aspectos, ya sea sus orígenes o de dónde proviene, su síntesis o su preparación, sean de origen natural o no, sus propiedades físicas, también sus propiedades químicas. Estudia todo eso. Bien, todas, también todas sus acciones, desde ya sea lo molecular hasta el organismo completo. O sea, ¿a qué me refiero? A la fisiología, a la biología celular, a la biología molecular también. Y su manera de organizarse, situarse y moverse en lo que es el organismo es una rama que se denomina farmacocinética, que ahí vemos la forma de administración, sus indicaciones terapéuticas, o sea, su uso y acciones tóxicas. ¿Bien? Bien. Existen acá varias etapas de conocimientos farmacológicos. El comprimido, por ejemplo, que se administra a un paciente, es el resultado final de la participación de innumerables personas en lo que es el largo del periodo de investigación. ¿Sí? La mayoría de las veces suele ser frustrante y también muy costoso. Por eso la otra vez hablábamos del medicamento de marca y el medicamento genérico, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, profe, sí. Bien. ¿Qué sucede? Lleva miles de etapas, muchas, desde la observación, ¿sí?, del uso de un producto natural, ¿sí? Se observa cómo a lo mejor el producto hecho con hongos podría producir modificaciones a niveles del colesterol, después viene la investigación clínica, los efectos terapéuticos de este producto, si fuese natural en el caso, sobre una enfermedad obviamente particular. Después, ¿qué sucede? Se aísla, se purifica el principio activo, luego se determina también su estructura química, la relación entre la misma, su actividad. O sea, lleva muchísimo proceso para desarrollar a lo mejor una cápsula. ¿Bien? Bien. Como habíamos dicho, los fármacos pueden tener origen natural, sintético o semisintético. Los de origen natural pueden ser de fuente animal, como por ejemplo el veneno de serpiente. En lo que son fármacos de origen vegetal, habíamos nombrado la belladona, el opio es muy utilizado, y los de origen natural, como son los de origen mineral, bicarbonato de sodio, el hidróxido de aluminio también. Y por otro lado teníamos los semisintéticos, que se obtienen al tomar un producto natural y hacerle leves modificaciones químicas para mejorarlo. ¿Sí? Bien. Con respecto a lo que son las
áreas de la farmacología. Se ocupa esta de varias áreas de estudio. ¿Sí? El estudio del fármaco en sí mismo, lo que es el origen, la síntesis, la estructura química, las propiedades físico-químicas, las presentaciones farmacéuticas, es la primer área de interés de la farmacología, o sea, su punto de partida, podríamos decirlo. Luego tenemos lo que es el estudio de la interacción del fármaco con los organismos vivos. ¿Sí? Acá hablamos desde las acciones moleculares y las acciones celulares hasta el efecto en los organismos. O sea, lo que el fármaco le hace al organismo. Eso ya es el campo de la farmacodinámica. ¿Sí? Hasta llegar al análisis de lo que el organismo le hace al fármaco, que constituye parte de la farmacocinética. Bien. Otra de las áreas es la farmacología clínica. La farmacología clínica estudia las propiedades y efectos de los fármacos en individuos sanos y en individuos enfermos. ¿Bien? ¿Se entendió? Las reacciones adversas, la eficacia. Luego tenemos lo que es la farmacoterapéutica, que investiga en este caso el uso médico de los fármacos para tratar y para prevenir enfermedades. ¿Bien? También tenemos la otra parte, la toxicología, que es otra de las áreas importantes. ¿Qué hace la toxicología? Estudia los efectos nocivos de los fármacos, también sus mecanismos y sus circunstancias que favorecen su aparición en este caso. Luego tenemos la farmacoeconomía, que es una de las áreas más difíciles de manejar, ¿sí? Porque muchas veces en esta área van en contra de opiniones de médicos y de usuarios. O sea, estudia el impacto del costo del medicamento en relación con el costo de la enfermedad. Es complicado. Bien, pero quería que lo sepan antes de ver las formas farmacéuticas una por una. ¿Sí? Las formas farmacéuticas son diferentes formas de presentar los medicamentos y de combinarlos también para ser administrados al organismo. ¿Sí? Bien. Entonces, las formas farmacéuticas son disposiciones individualizadas a que se adaptan a sustancias medicinales, o sea, principios activos, y también a excipientes para construir un medicamento, o sea, es decir, la forma de preparar un medicamento con el fin de su administración. ¿Bien? ¿Bien? También las formas farmacéuticas son el producto resultante de ese proceso tecnológico que hemos nombrado un poco anteriormente, que confiere a los medicamentos características adecuadas, como es
la dosificación, la eficacia terapéutica, la estabilidad en el tiempo. Bien, y acá podemos distinguir dos formas farmacéuticas. La forma farmacéutica de liberación convencional, que es la liberación de ese principio activo, no está deliberadamente modificado por un diseño de una formulación particular, y la otra forma farmacéutica de liberación modificada, que ¿qué hace esta? Permite alcanzar un perfil de concentración plasmática que garantiza la persistencia de la acción terapéutica del fármaco. ¿Sí? No se me asusten, yo les quiero dar toda la información que yo tengo. Por ejemplo, esto que estoy nombrando, ustedes no lo tienen en sus PDF, ¿sí? Pero yo quiero darle esa información para que ustedes la obtengan. ¿Bien? Bien. Con respecto a la clasificación, la vamos a ir a nombrar y luego la clase próxima vamos a ser más específicos con cada una de ellas. Tenemos diferentes tipos de formas farmacéuticas según su estado físico. Tenemos las formas farmacéuticas sólidas. En las formas farmacéuticas sólidas entrarían como ejemplo los comprimidos, las tabletas, las cápsulas, los implantes, los óvulos, los polvos, los opositorios. Bien. Luego tenemos las formas farmacéuticas semisólidas, que allí entraría ¿qué? Pomadas, cremas, geles, pasta. Y por último, tenemos las líquidas. En las líquidas entraría ¿qué? Inyectables, jarabes, lociones, podríamos nombrar, soluciones, emulsiones, suspensiones. ¿Bien? Entonces, tenemos diferentes formas farmacéuticas según su estado físico. Sólidas, semisólidas y líquidas. ¿Bien? Y la otra es según la vía de administración. Tenemos oral, que dentro del oral tenemos, por ejemplo, jarabes, cápsulas, comprimidos, polvos, suspensiones. Luego tenemos otra vía de administración, que es la rectal y vaginal, que ahí entraría ¿qué? Comprimidos vaginales, enemas, supositorios, óvulos. ¿Bien? Luego tenemos la vía de administración tópica y subcutánea, que van parches, pomadas, geles, cremas. ¿Bien? Otra vía de administración es la oftálmica y la ótica, que ahí entrarían los colirios, hay pomadas, hay insertos oftálmicos, gotas, también emulsiones. ¿Bien? Y las últimas dos es la vía parenteral, que son los inyectables para vía intravascular, que ahí entraría la intravenosa y la intraarterial, o también tenemos para vía intravascular, que hablamos de intradérmica, subcutánea, intramuscular, intratecal, epidural, entre otras. Y la última
serían las inhalatorias. Las inhalatorias hablamos de aerosoles, de gases medicinales como son los anestésicos. Bien, entonces quiero que les quede claro esto, que tenemos diferentes vías de administración: oral, rectal y vaginal, tópica y subcutánea, parenteral, oftálmica y ótica, y como sexta, inhalatoria. ¿Bien? ¿Sí? Profe, Sí, lo que sería por vía inhalatoria vendrían a ser los que son para antiasmáticos, ¿verdad? Como por ejemplo salbutamol, todo eso. sí. Los famosos llamados PAS. Sí, eso, profe. Exactamente. Sí. Mayormente hablamos de esos gases medicinales, donde entrarían también los aerosoles. Luego, la próxima clase vamos a ir viendo vías de administración uno por uno, ¿sí? Los inconvenientes que tienen cada una de las vías. También los fármacos, cómo se absorben según la vía de administración. ¿Bien? Vamos a ver las ventajas, las desventajas, por ejemplo, de lo que son los comprimidos, las cápsulas. Todo lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a ir desglosando uno por uno de estas, de estas vías de administración y de estos tipos de formas farmacéuticas según el estado físico. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿O algo para acotar antes que nos vayamos? Profe, lo que me dijeron a mí que la mayor vía de administración, o sea, la más rápida viene a ser la intravenosa, Sí, sí, que hace su efecto más rápido que las otras vías. más rápido. Por eso es lo que le comentaba anteriormente, vamos a suponer, vamos hasta la guardia con un súper dolor de estómago y en vez de darnos una buscapina en cápsula, ¿qué te dicen? Es preferible que te pase una vía con suero 2 horas, vamos a suponer, y te coloco la buscapina intravenosa si el efecto es mucho más rápido, o sea, uno se recupera mucho más rápido. Sí, Gabriela, acuérdense que los videos de las clases grabadas mayormente están entre las 48 a 72 horas hasta que lo editen, pero una vez que ya lo hayan subido, yo se los coloco en el campus virtual, ¿bien? Para que ustedes lo tengan. Y creo que en el grupo de WhatsApp también lo están colocando en la parte de la descripción. ¿Sí? A ver qué me escribieron acá. Sí, Daniela, vas a tener conmigo hasta el final del cursado. Los 6 meses. Bien, bueno, nos vemos la próxima clase para seguir con esta parte de las vías de administración y cada uno de las formas farmacéuticas que hay, así podemos terminar con este tema y vamos a ir avanzando. ¿Bien?
así podemos ya seguir la próxima clase, no, la que sigue ya con tema nuevo. ¿Sí? Profe, tengo una pregunta. Sí. Por lo que estaba viendo en el programa, son, a ver cuántas unidades, no recuerdo bien, pero creo que la última decía diabetes por problemas de diabetes mellitus, algo así, o problemas congénitos. Puede ser que esa sea la última, el tema que dé. No, hay más temas. Ah, bien. Tenemos infectología, infecciones de la piel, hay varios, todas enfermedades del sistema digestivo, pero me parece que después de diabetes empieza infecciones de la piel, si no me equivoco. Si te digo, te miento igual ahora, porque no me acuerdo, pero creo que sigue infecciones de la piel luego de eso. Igual yo en el campus ya le habilité todos los PDFs que vamos a ver de acá hasta que terminemos el cursado. Y están puestos en orden. O sea, a medida que van a ir bajando, van a ir en orden a cómo los vamos a ir viendo. ¿Bien? Profe, Siempre, una consulta. Sí. Profe, ¿con cada módulo se toma una evaluación o cómo sería? Con cierta cantidad de temas que yo les voy a estar avisando cuándo se habilita cada examen. ¿Sí? Vamos a suponer, el día de hoy, 23, yo les aviso, compañeros, está habilitado el primer examen. ¿Sí? No significa que ustedes lo tengan que hacer ya y que tengan solo hoy para hacer el examen. Ustedes lo pueden hacer en el tiempo que quieran. Yo aún no se los habilité porque recién empezamos el cursado. Entonces, ustedes se me van a apurar a hacer un examen sin antes haber dado los temas. Entonces, no los habilito todavía. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Pero quédense tranquilos que cuando ya hemos pasado a un par de temas más, yo les voy a estar avisando cuándo será la primera evaluación. Son 6 evaluaciones y el examen final. Las evaluaciones, como les había dicho antes, se aprueban con 6. Bien, es un requisito para que ustedes puedan estar habilitados para rendir el examen final, de que esas evaluaciones las hayan aprobado. ¿Sí? Sabrina, trabajos prácticos no doy, yo tomo validaciones con respecto a los temas que hemos visto. Y me baso en esas validaciones 100% en lo que ustedes tienen en los PDF. Bien, ya les di mucha ayuda. profe, Sí, el examen final va a ser así como lo damos acá o presencia, no, acá. no, el examen final, ¿por qué no lo tomo presencial? Porque somos como 100 en este cursado y es imposible. Es un múltiple opción desde lo que vimos desde el principio hasta el final de cursado. O sea, va a ser exactamente igual como ustedes van a tener las validaciones, solo que todo junto, podríamos decirlo. Y tienen 2 horas para realizarlo, no se apuren todavía. El examen final... Profe, una consulta. Sí. El tema, o sea, la semana que viene no vamos a seguir con el PDF sobre fármacos, digamos. Yo porque, para no adelantarme tanto, porque si no ya me confundo con todo, digamos. Si me dejan No abrir, vamos. déjenme abrir el campus virtual, denme un segundo, porque si les digo, les voy a mentir, denme un segundito. Porque lo cerré.
Mejor denme 2 segunditos porque mi compu anda ahí. Todavía está viva, pero en cualquier momento me parece que me abandona. Ya te digo, les digo bien los temas. Los PDF, perdón. Bien. Ya estoy. Bien. La clase anterior, historia de la farmacia, y vimos algo de fármaco y medicamento. También vimos lo que es el rol del farmacéutico, que lo vamos a terminar de ver la próxima clase, si Dios quiere. Vamos a ver lo que es rol del farmacéutico, que ya lo pueden ir descargando y leyendo junto con atención al cliente. ¿Quieren anotar? Serían los 2 PDF que siguen, porque están todos puestos en orden, digamos. Claro, están en orden. Perfecto. Seguiría rol Perfecto. del farmacéutico y Sí. atención al cliente. Esos Muchas dos gracias. lo pueden ir leyendo para que no se les haga lío, digo yo. Y lío, bueno, no queda muy bien la palabra lío, pero bueno. Para que no se le haga mucho lío. Igual, yo les di hoy algo de farmacología, que son los PDF que siguen. O sea, que si el que quiere también puede ir leyendo el de farmacología. ¿Sí? Bien. Bueno, Bien. ¿alguien más? ¿O nos despedimos? Profe, ¿qué dijo aparte de rol de